Desde la cubierta parece todo calma. Piscinas, buffets, turistas tomando el sol, pero bajo ese aparente equilibrio, el océano no perdona. Olas de más de 25 metros, tormentas impredecibles, corrientes traicioneras, y sin embargo, los cruceros siguen ahí, flotando como si nada. ¿Te has preguntado cómo es posible? ¿Por qué un coloso de acero no se hunde como una piedra cuando el mar se vuelve loco? Hoy vamos a descubrir la ciencia y la ingeniería detrás de estos gigantes flotantes, porque entender cómo sobrevive un crucero a una tormenta es entender cómo la humanidad le planta cara al caos del mar. A simple vista, parece un milagro. Un barco del tamaño de un edificio de 20 plantas, que pesa más de 100.000 toneladas, flotando sobre el agua. Pero no hay milagro, solo física. Y todo empieza con una ley muy antigua, el principio de Arquímedes. Este principio dice que cualquier objeto sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba que equivale al peso del líquido desplazado. En otras palabras, si el crucero desplaza suficiente agua como para igualar o superar su propio peso, flotará. Así de simple, así de efectivo. Pero para lograrlo, no basta con mirar el peso total del barco. Lo importante es su densidad media. Y aquí está la clave. Un crucero no es un bloque sólido de acero. En su interior hay miles de metros cúbicos de aire. Cabinas, pasillos, salones, comedores. Todo ese volumen vacío reduce drásticamente la densidad total del barco. Aunque esté hecho de acero, flota porque su densidad global es menor que la del agua. Cuando el barco entra al mar, desplaza una cantidad enorme de agua. Esa masa líquida, empujada hacia los lados, genera una fuerza de flotación que sostiene toda la estructura. Es como si el mar lo abrazara por debajo para mantenerlo a flote. Eso sí, flotar no significa estar a salvo. Si el agua lograra entrar en el interior del crucero y reemplazara ese aire, la densidad aumentaría. Y en ese momento, la flotación dejaría de ser suficiente. El equilibrio se rompería y el hundimiento se volvería inevitable. Por eso, el diseño de estos barcos incluye compartimentos estancos, puertas herméticas y sistemas de bombeo que evitan que el agua se infiltre. La flotación es la base, el primer escudo. Sin ella, ningún crucero saldría del puerto. Flotar es solo el primer paso. El siguiente desafío es mantenerse en pie, porque cuando el mar se agita, lo que de verdad pone a prueba a un crucero no es si flota, sino si aguanta en equilibrio. Las olas no solo empujan desde abajo, golpean de lado, intentan girar la estructura, inclinarla, desestabilizarla. Aquí entran en juego dos conceptos fundamentales, el centro de gravedad y el centro de flotación. El centro de gravedad es el punto donde se concentra el peso total del barco. El centro de flotación, en cambio, es el lugar desde donde actúa la fuerza ascendente del agua. Mientras estos dos puntos estén bien alineados en vertical, el barco se mantiene recto, pero cuando una ola lo inclina, todo cambia. Al inclinarse, el volumen de agua desplazado se mueve hacia un lado. Eso hace que el centro de flotación también se desplace, generando una nueva fuerza ascendente que intenta devolver el barco a su posición original. Esta fuerza es lo que se conoce como momento de restauración. Es como un resorte invisible que empuja al barco de vuelta al equilibrio cada vez que se inclina. Si el centro de gravedad está demasiado alto o mal distribuido, ese resorte no tiene suficiente fuerza. Y ahí empieza el riesgo real de vuelco. Por eso, los ingenieros hacen todo lo posible para mantener el centro de gravedad lo más bajo posible. La carga se distribuye con precisión. Los motores, los tanques, las reservas, todo se coloca estratégicamente para que el barco tenga una base estable, difícil de tumbar. Además, se utiliza una medida conocida como altura metacéntrica. Esta indica cuánto margen tiene el barco para inclinarse sin perder estabilidad. Cuanto mayor sea esa altura, más capacidad tiene el crucero para recuperarse tras un golpe lateral. En resumen, flotar sirve de poco si el barco no puede mantenerse erguido. Por eso, los cruceros están diseñados como verdaderas plataformas móviles. Pueden balancearse, pero siempre buscan volver al centro. Esa capacidad de recuperación no es casualidad, es pura ingeniería. Hasta ahora hemos hablado de principios físicos, pero la verdadera diferencia entre un barco vulnerable y uno preparado para resistir está en el diseño. Porque ningún crucero moderno flota o se mantiene estable por accidente. Cada línea del casco, cada compartimento interno, cada sistema oculto responde a un cálculo. El primer elemento clave es la forma del casco. Los cruceros no tienen una base plana. Su parte inferior es ancha, curvada, pensada para desplazar la mayor cantidad de agua posible sin perder estabilidad. Esa forma ayuda a mantener el centro de flotación bien posicionado, incluso cuando el barco se inclina. Segundo,
La distribución del peso. Todo está colocado con una precisión milimétrica. Los motores, los generadores, los tanques de agua potable, los combustibles, incluso las piscinas y los sistemas de entretenimiento. Nada se deja al azar. El objetivo es evitar que una parte del barco esté demasiado cargada y la otra quede desequilibrada. Para ajustar el equilibrio en tiempo real, los cruceros cuentan con tanques de lastre. Son compartimentos que se llenan o vacían de agua según las condiciones del mar. Si hay más viento en un lado, si el peso de los pasajeros no está bien repartido o si una maniobra exige mayor estabilidad, estos tanques permiten nivelar el barco sin que nadie lo note. Pero eso no es todo. Muchos cruceros modernos están equipados con estabilizadores activos. Son como aletas gigantes ocultas bajo el casco que se mueven automáticamente en función del oleaje. Estas aletas generan fuerzas que contrarrestan el movimiento del mar y reducen el balanceo hasta en un 90%. Para los pasajeros, la diferencia es inmediata. Menos mareos, más seguridad. Y antes de que un solo tornillo se coloque en el astillero, todos estos elementos se prueban por ordenador, en simulaciones extremas y en tanques de olas a escala. Se recrean tormentas, inclinaciones bruscas, colisiones hipotéticas, porque el diseño de un crucero no es solo cuestión de estética, es la línea que separa una travesía tranquila de una tragedia. Todo lo que hemos visto hasta ahora prepara al crucero para lo más común: mal tiempo, marejadas, vientos fuertes. Pero el océano es impredecible y hay un fenómeno que, durante décadas, fue considerado leyenda: las olas monstruosas. No hablamos de olas grandes, hablamos de paredes de agua de más de 25, incluso 30 metros, que aparecen sin previo aviso en medio del mar abierto. Se les conoce también como olas rogue. No responden a patrones meteorológicos normales, no se forman lentamente, simplemente están ahí. Y cuando impactan, lo hacen con una fuerza devastadora. Durante mucho tiempo, los relatos de marineros que hablaban de estas olas eran tomados como exageraciones, pero en 1995, una plataforma petrolera en el Mar del Norte registró una de más de 26 metros. Desde entonces, cientos de sensores, barcos y satélites han confirmado que estas olas existen, y son más comunes de lo que se pensaba. Entonces, ¿qué puede hacer un crucero ante una de estas bestias? La respuesta está, una vez más, en la ingeniería. El casco del barco está reforzado con materiales capaces de absorber impactos extremos. Su estructura está diseñada para flexionar sin romperse, como un puente colgante que se adapta al viento en lugar de resistirlo con rigidez. Además, los sistemas de estabilización ayudan a que el barco mantenga su eje, incluso si una ola lo levanta de un costado. El movimiento puede ser violento, sí, pero no necesariamente peligroso. Si la ola no rompe el casco ni inunda compartimentos internos, el barco se recupera. En 1942, el Queen Mary, un transatlántico que transportaba tropas durante la Segunda Guerra Mundial, fue golpeado por una ola de 28 metros. Se inclinó más de 50 grados, pero no se hundió. No fue suerte, fue diseño. Hoy, los cruceros más modernos están preparados para este tipo de eventos. No pueden evitarlos, pero sí pueden resistirlos. Las simulaciones que se hacen en el diseño incluyen olas extremas. Los sensores a bordo detectan cambios de presión, movimientos repentinos del agua y alertan a la tripulación con antelación. No hay garantías, pero sí hay preparación. Y eso, en medio del océano, puede marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Desde fuera, un crucero parece más una ciudad que un barco. Decenas de cubiertas, miles de pasajeros, cientos de trabajadores, restaurantes, gimnasios, teatros, todo integrado en una única estructura flotante. Y sin embargo, flota. Todo lo que vimos en las partes anteriores, la flotación, el equilibrio, el diseño, los estabilizadores, los sistemas de lastre, los cálculos milimétricos, existe por una razón: convertir una mole de acero de más de 100.000 toneladas en un entorno estable y seguro, incluso en las peores condiciones. Porque cuando uno de estos barcos se aleja del puerto, ya no hay margen para improvisar. En mar abierto no hay ayuda rápida, y la diferencia entre una travesía cómoda y una pesadilla puede depender de detalles invisibles para los pasajeros. Un cable bien instalado, una válvula funcionando, un sensor detectando un cambio de presión a tiempo. Los cruceros no son invulnerables, pero tampoco son débiles. Son una combinación de física, ingeniería y experiencia humana. Cada incidente, cada tormenta pasada,
Cada fallo en un barco anterior se traduce en mejoras, en nuevas normas, en rediseños, en más sensores, en simulaciones más realistas. Y todo ese conocimiento se aplica en cada nueva generación de barcos. Por eso, cuando ves a uno de estos colosos cruzar el Atlántico, piensas que es imposible que flote. Pero flota. Y cuando una tormenta lo sacude, crees que va a volcar. Pero se endereza. Y cuando una ola de 25 metros lo golpea de frente, lo resiste. No hay magia, no hay milagros, hay ciencia. Y detrás de cada travesía hay miles de personas, ingenieros, diseñadores, técnicos, marinos, que trabajaron durante años para que esa ciudad flotante pudiera desafiar al océano. La próxima vez que mires un crucero desde la costa, piénsalo bien. No es solo un barco. Es un logro colectivo, una muestra de lo lejos que hemos llegado como especie. Y aunque no lo veas, cada tornillo, cada cálculo, cada decisión tomada en la sala de diseño está trabajando para mantenerlo a flote. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que detrás de cada crucero hay mucho más que ocio y lujo. Hay física, cálculo, prevención y tecnología al límite. Todo para que miles de personas puedan cruzar el mar con seguridad, incluso cuando las olas parecen querer tragárselo todo. Y ahora te pregunto, ¿volverás a mirar un crucero con los mismos ojos? Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte más historias como esta y compártelo con alguien curioso. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.